El tema es prolapso de órganos pélvicos a cargo de el doctor Edwin Alejandro Amaya Siliesi. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados y esperemos que sea un día de provecho para todos y poder aprovechar al máximo el poquito de información que les traigo y sea de su utilidad para su ejercicio diario en su práctica médica. Sí, comenzamos. Sí. Ok, bueno, vamos a hablar este día de prolapso de órganos pélvicos y para poder hablar de esto tenemos que estar familiarizados con cierta terminología. Vea, se dice que según varios autores, el prolapso de órganos pélvicos implica el descenso de las estructuras pélvicas, incluyendo el cuello uterino, el útero y las paredes vaginales. Vea. O puede ser un bulto o protrusión de los órganos pélvicos o de sus segmentos vaginales asociados a través de la vagina. Vea, hay otro autor que menciona, o según la Sociedad Española de Ginecobstetricia, menciona que el descenso de uno o más órganos, entre los que se incluyen el útero, la vagina, la uretra, la vejiga, el recto, el colon sigmoide o el intestino delgado, de su posición anatómica habitual. ¿Ya? Estas son terminologías que se utilizan a la hora de referirse al prolapso de órganos pélvicos. Entonces, el prolapso genital, ¿verdad?, es la consecuencia del debilitamiento de las estructuras de soporte, bien por desgarros o por rupturas reales de estas estructuras, o por una disfunción neuromuscular, o ya sea por ambos. Se dice que el sostén del canal vaginal viene dado por el tejido conjuntivo endopélvico que lo envuelve y su condensación en el vértice vaginal, lo que forma un complejo de ligamentos uterosacros y cardinales, ¿verdad? Casi todos sabemos que son estas estructuras de soporte las que condicionan el aparecimiento o no de este tipo de problemática en las pacientes. Entonces, hay unas imágenes acá, ¿verdad?, que se refieren a los términos que ya estábamos mencionando, ¿verdad? El cistocele, que es el descenso de la vejiga a través de la pared vaginal anterior, el uterocele, que es el descenso del útero a través de la longitud de la vagina, el rectocele en la pared posterior, o el prolapso de la cúpula vaginal en aquellas pacientes en las que ya han tenido una cirugía previa o una histerectomía y que lo que se prolapsa es la cúpula de la vagina, ¿verdad? Entonces, para hablar un poquito de epidemiología, generalmente por la literatura que consultamos, la epidemiología se basa en estadísticas internacionales, ¿verdad? Pero casi que se homologan a la hora de querer revisar los datos estadísticos propios, están casi que en mismas condiciones, ¿verdad? Se dice que el 11.8% de las mujeres son intervenidas por prolapso genital a lo largo de su vida, ¿verdad? Se supone que hasta el 30% de las cirugías mayores en nuestro hospital son por cuestiones de prolapso de órganos pélvicos. Es la tercera causa de cirugía ginecológica. La prevalencia que se observa del prolapso va a depender de si se basa la definición de prevalencia, ya sea en los síntomas, es decir, que son las pacientes las que consultan por algún tipo de prolapso, o si se basa en la exploración médica. Si se fijan, hay una diferencia un poquito importante entre una y otra. Ya vamos a ver más adelante por qué, pero generalmente es porque muchas de estas pacientes con patologías de prolapso de órganos pélvicos son asintomáticas, ¿verdad? Ya cuando el médico explora y hace diagnóstico, esta prevalencia se aumenta casi hasta un 50%. ¿Verdad? Se dice también que hasta un 75% de las pacientes con prolapso grado 2 son asintomáticas, ¿verdad? Hay un riesgo estimado de vida de presentar prolapso de órganos pélvicos en el transcurso de la vida de hasta el 12,6%, y se dice que las tasas de reintervención por un prolapso recurrente ascienden del 13 al 29%. ¿Verdad? Entonces, para comprender mejor en qué consiste o cuál es el problema de base del prolapso de órganos pélvicos, debemos basarnos generalmente en
en conocer la anatomía de la pelvis y sobre todo de una estructura muy importante conocida como el piso pélvico, ¿verdad? Que generalmente es un conjunto de estructuras musculares y tendinosas que dan un soporte a los órganos, en este caso femeninos, que protruyen a través de este diafragma. Entonces el diafragma pélvico, ¿verdad?, está compuesto generalmente por dos músculos, por el músculo elevador del ano y por el músculo iliococcígeo. El músculo elevador del ano tiene tres componentes, ¿verdad? Un componente pubo-rectal, ¿verdad?, un componente pubo-coccígeo y el músculo iliococcígeo, ¿verdad? Están formando así, que convergen en la línea media y hacen una especie de de circundar las estructuras, empezando tirando fibras desde el inicio, el músculo pubo rectal y el pubo coccígeo van dejando fibras a través de la uretra, a través de la pared anterior y a través de la pared posterior de la vagina y posterior al recto, ¿verdad? Generalmente, estos son los músculos mayormente implicados a la hora de tener que evaluar el prolapso de órgano pélvico, ¿verdad? Si nosotros vemos una vista lateral y de la función de estos órganos, ¿verdad?, podemos compararlo con una imagen de esta niña en una especie de bungee, ¿verdad?, que las cuerdas simulan las inserciones musculares, ¿verdad?, que al contraerse, si nosotros hacemos un acortamiento de estas estructuras, van a tender a levantar, ¿verdad?, las estructuras que descienden sobre el piso pélvico, así como también hacerlas hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de la contractura de estos músculos o de la relajación de estos músculos, ¿verdad? Eh, Vamos a ver también que a la hora de hacer diagnóstico de prolapso de órganos pélvicos, ¿verdad?, conociendo nosotros la anatomía de las mujeres, vamos a poder determinar en qué estructura o a qué nivel es que está precisamente el daño o donde está el problema que hace que cierto órgano o alguno o varios estén presentando algún tipo de prolapso. Entonces, a la hora de querer abordar el diagnóstico, ¿vea?, nosotros tenemos que hacer énfasis, como toda otra patología, empezar por la anamnesis, el examen físico y en algún momento poder ayudarnos de pruebas complementarias que hagan diagnósticos diferenciales o confirmen diagnósticos específicos que estemos sospechando. Entonces, dentro de la anamnesis tenemos que ser acuciosos a la hora de evaluar síntomas, de evaluar la evolución de la patología de la paciente, los antecedentes de esta paciente, que haya recibido o no tratamientos previos, ¿verdad? Hay ciertas clasificaciones en la literatura, por ejemplo, la de Boomen-Norton, que clasifica todos estos datos en factores predisponentes, ¿verdad?, como por ejemplo la raza, las variaciones anatómicas o problemas de la colágeno, factores iniciadores del problema, ¿verdad?, ya sea los partos, cirugía radical o incluso la radioterapia. También factores favorecedores del prolapso de órganos pélvicos como la obesidad, el déficit de estrogénico, tos crónica, algunos tipos de ejercicio intenso y factores descompensadores del prolapso de órganos pélvicos, entre ellos el envejecimiento, ciertas comorbilidades e incluso el uso de medicación que haga que pueda exacerbarse las sintomatologías, ¿verdad? Vamos a ir desglosando una por una, ¿verdad? Aquí he tratado de sobresaltar los primeros tres síntomas, ¿verdad? Muchas de las pacientes que tienen prolapso de órganos pélvicos se asocian a incontinencia urinaria o a sintomatología urinaria, ¿verdad?, como retención urinaria, urgencia miccional, ¿verdad? También hay otras pacientes que van a presentarse con frecuencia urinaria, disuria, dolor pélvico, trastornos defecatorios, sensación de bulto, ¿verdad?, pesantez pélvica e incluso dispauremia, ¿verdad? Hay que ser un poco acuciosos porque muchas de estas pacientes tratan de ocultar los síntomas, ¿verdad? Sabemos que en nuestra población muchas de las pacientes de edad avanzada
son un poquito esquivas a la hora de poder referirnos cierta sintomatología y entonces nosotros poder indagar un poquito más, ¿verdad? Muchas veces nuestras pacientes cuando uno pregunta que si hay algún problema, si todo está bien, ellas dicen que sí, que no tienen ningún problema, pero a la hora de escarbar un poquito en la sintomatología, podemos ir descubriendo todo este tipo de sintomatología, ¿verdad? Muchas veces por ser cosas leves, creen que son cosas normales. Por ejemplo, muchas pacientes de edad avanzada creen que es algo normal perder cierta cantidad de orina conforme la edad avanza, ¿verdad? Entonces hay que tener un poquito de acuciosidad a la hora de poder interrogar acerca de todos estos síntomas. ¿Ya? Entonces, hablando de que uno de los principales síntomas del prolapso de órganos pélvicos es la incontinencia, vamos a medio repasar así un poquito a la ligera lo que es la fisiología de la micción, ¿verdad? Sabemos que la micción está eh, comprendida su función o está coordinada por el sistema nervioso autónomo, pero también con cierto componente de nervios motores, ¿verdad? Entonces podemos recordar que mientras hay una fase de llenado durante la vejiga se va distendiendo, el nervio hipogástrico va recogiendo esas señales y manda esos impulsos a través de la médula para poder recibir una respuesta hacia el músculo detrusor y que éste se relaje y poder cumplir con el llenado vesical. Asimismo, el nervio pudendo, ¿verdad?, que tiene receptores nicotínicos, va a estimular el esfínter para que haya una contracción de este esfínter externo y poder hacer una continencia de la orina, ¿verdad? Cuando el volumen urinario ha alcanzado cierta cantidad de orina, eso dispara, ¿verdad?, a través de la inervación parasimpática, un estímulo que manda una respuesta a que el músculo detrusor se pueda contraer y asimismo el esfínter pueda también relajarse para poder hacer la micción. Recordemos también que el reflejo de la micción es un reflejo condicionado, un reflejo socialmente condicionado y que entonces solo nos va a permitir orinar cuando nosotros estemos conscientes de que estamos en el lugar adecuado para poder orinar, ¿verdad? Pero muchas de- del problema de incontinencia, ¿verdad?, que nosotros vamos a tener que clasificar qué tipo de incontinencia es la que presenta nuestra paciente. Generalmente, el prolapso de órganos pélvicos está acompañada de una incontinencia de esfuerzo. ¿Por qué? Porque la incontinencia de esfuerzo se debe principalmente a la debilidad de los músculos del piso pélvico o a una normalidad en la posición de la vejiga. Puede pasar que nuestra paciente con prolapso de órganos pélvicos presente una incontinencia urinaria mixta, pero generalmente la que va a preponderar o la que va a presentar con mayor frecuencia es la incontinencia de esfuerzo. Recordemos que son pacientes muchas veces en edad avanzada y entonces tienen otro tipo de comorbilidades, ¿verdad?, que hacen que también se presente una incontinencia de urgencia, ¿verdad? La de urgencia sabemos que es aquella que es una necesidad imperiosa de tener que ir al baño y que tienen la dificultad para poder contener la vejiga cuando tienen, perdón, la orina cuando tienen la necesidad de ir a orinar, ¿verdad? Muchas veces esto se debe a una vejiga hiperactiva, a infecciones de vías urinarias, otras veces son pacientes que tienen ciertas afecciones neurológicas, por ejemplo, la esclerosis múltiple o incluso lesiones medulares, ¿verdad?, que hacen que la continencia de la orina sea un poco dificultosa. Hay ciertas herramientas que nos van a ayudar a poder indagar si realmente nuestra paciente presenta o no incontinencia y qué tipo de incontinencia es la que presenta, ¿verdad? Hay en la literatura varias herramientas. Yo traigo de ejemplo esta, ¿verdad?, que es el cuestionario de incontinencia urinaria de
utilizado en algunas instituciones europeas, ¿verdad? Que hace un total de 4 preguntas, ¿verdad? Se va interrogando a la paciente, por ejemplo, con qué frecuencia pierde orina, que si en su opinión acerca de la cantidad de orina que la paciente considera que pierde, este, eh, si hay mucha, poca o es abundante cantidad, ¿verdad? En qué medida estos escapes de orina afectan su vida diaria, ¿verdad? Y cuando pierden orina, sí que especifique si hay algún tipo de condición que hace que ésta se pierda. Si más de alguna de estas respuestas otorgan un puntaje arriba de 1, ¿verdad? Podemos inferir en que la paciente presenta algún grado de incontinencia urinaria. ¿Sí? Entonces, otra cosa importante que debemos indagar son los antecedentes de nuestras pacientes, vea, si son pacientes con tratamientos médicos, sabemos que muchos de ciertos medicamentos que los pacientes consumen pueden afectar, vea, la modulación del regulamiento de la continencia urinaria, ¿verdad? Así como cirugías previas, ¿verdad? Es importante la fórmula obstétrica, ya vamos a ver más adelante cómo los partos están asociados no solo la cantidad, sino que también el tipo de parto está asociado a como causa de prolapso de órganos pélvicos, ¿verdad? Puede que sean pacientes que tienen una paridad baja, pero que tuvieron partos distóxicos o instrumentados, ¿verdad? Y si hay pacientes con enfermedad crónica, la cabeza, la hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus, ¿verdad? Tos crónica, cosas que vayan a exacerbar nuestra sintomatología, ¿verdad? Entonces, traía aquí ciertas imágenes para que podamos eh, inferir cómo el parto vaginal, que es uno de los principales factores asociados, ¿verdad?, a los problemas de prolapso de órganos pélvicos, ¿verdad? Podemos ver aquí en esta imagen de arriba, ¿verdad?, un feto coronando y la relación de la coronación y de la segunda etapa del parto con los músculos que componen el diafragma o el piso pélvico, ¿verdad? A la cabeza, el músculo elevador del ano, ¿verdad? Tenemos aquí otra representación. El círculo representa probablemente una cabeza fetal que a la hora de la expulsión en el parto provoca este grado de distensión de las fibras que componen ya sea el músculo puborectal, el músculo iliococcigio, y entonces podemos ver la elongación que todas estas fibras musculares sufren durante el parto, ¿verdad? Y aquí también la relación de los músculos con el sostén, ya sea del recto, de la vagina o de la uretra, ¿verdad? Este es una imagen, una reconstrucción por ultrasonografía 3D, que es una herramienta que se está ocupando últimamente para poder hacer diagnóstico de lesiones estructurales que puedan explicar el prolapso o el grado de prolapso de ciertas estructuras, ¿verdad? Entonces, está aquí la reconstrucción del músculo elevador del ano en una ultrasonografía 3D y su relación con el recto, la vagina y la uretra. Entonces, se dice que el parto vaginal, ¿verdad?, va a aumentar la incidencia de cirugías por prolapso, ¿verdad? Esto en el pasar del tiempo después de que ha acontecido los partos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, la incidencia va aumentando a medida los años van pasando después de haber presentado un parto vaginal, y esta línea inferior que se ve aquí es cuando el parto ha sido a través de cesárea. Entonces, si se fijan con la curva de abajo, esta es cirugía por incontinencia, ¿verdad? La de arriba es por prolapso y la de abajo es por incontinencia. Si se fijan, a la hora de hablar de incontinencia, independientemente de si es parto vaginal o cesárea, con el transcurso de los años es muy probable que haya una necesidad de realizar una cirugía por incontinencia urinaria de esfuerzo, mientras que solo el parto vaginal condiciona
cirugías por prolapso versus la cesárea, que tiene una tasa muy baja de cirugías por prolapso conforme ha transcurrido el tiempo. Y hay otra curva acá, donde se ve la relación, ¿verdad?, de padecer ya sea prolapso o incontinencia urinaria con la cantidad de partos vaginales que una mujer tiene, ¿verdad? El riesgo de ablativo casi que se dobla con cada parto que la paciente tiene para padecer prolapso y va aumentando un poco menos considerablemente a la hora de hablar de incontinencia urinaria. Entonces, a la hora de explorar a nuestras pacientes, ¿verdad?, para poder hacer diagnóstico y clasificación del prolapso de los órganos pélvicos, nosotros tenemos que valernos de todas las herramientas que el examen físico permite para poder eh, encontrar el daño en la estructura dañada y que explica el órgano que está en ese momento prolapsado, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer uso de la inspección de los genitales externos, incluso de asimetrías o no en la pelvis, ¿verdad? Debemos valernos de la especuloscopía, ya sea con el espéculo articulado o desarticulado, ¿verdad? Hay quienes recomiendan el uso del espéculo de Sims para poder evaluar por separado la pared vaginal anterior o la pared vaginal posterior, ¿verdad? No nos debemos de olvidar de solicitar al paciente que haga un esfuerzo o un pujo, ¿verdad? Evaluar la maniobra de Valsalva para ver si hay algún cambio. Incluso hay quienes describen que si ante el examen físico en posición de litotomía no se evidencia, ¿verdad?, algún tipo de prolapso, pero que la paciente da el dato de que ella siente la sensación de algún órgano prolapsado, incluso podríamos hacer el examen físico con la paciente de pie, ¿verdad? Debemos conocer el POPQ o algún tipo de clasificación. Menciono el POPQ porque es el actualmente aceptado a nivel internacional y el que todos deberíamos de estar manejando, ¿verdad? No obviar la palpación bimanual, evaluar el descenso uretral, ¿verdad? Generalmente esto se realiza con una prueba o la prueba del hisopo, que es que un hisopo con algún tipo de gel o incluso con un poco de anestésico local se introduce por la uretra hasta el cuello de la vejiga. La paciente hace un esfuerzo y entonces la movilidad o no del hisopo, del plano eh, horizontal, nos va, en un ángulo mayor de 30, nos va a determinar si esta uretra tiene hipermovilidad o no y si hay necesidad de valorar la posibilidad de un tratamiento quirúrgico o no, ¿verdad? Además, debemos de evaluar también el tacto rectal y la exploración del tabique recto vaginal, ¿sí? Entonces, para poder hablar de la clasificación del prolapso, debemos de tener un sistema de evaluación de todas las estructuras que comprenden la pelvis de las pacientes, ¿verdad? Tengo aquí enmarcadas dos, la de la clasificación de Baden-Walker y la clasificación del POPQ, que es la última utilizada y que es la que todos deberíamos de conocer. Baden y Walker, la mayoría de ginecólogos la manejan y me atrevería a decir que generaciones de ginecólogos anterior a la mía es casi que en la que se basan para determinar el prolapso de órganos pélvicos. Entonces, tenemos aquí las cuatro clasificaciones. Aquí está la de Baden y Walker y tenemos por aquí la POPQ, que incluso es la que utiliza la Incontinence Society, ¿verdad?, para poder valorar la clasificación y el estadiaje de los prolapsos de órganos pélvicos. Entonces, la clasificación de Baden y Walker, ¿verdad?, es de las más utilizadas en la práctica clínica habitual, ¿verdad? Como decía anteriormente, la mayor parte de ginecólogos están familiarizados con ella, pero muchos se quejan de que le falta reproductibilidad y especificidad a la hora de poder clasificar el problema. Utiliza la nomenclatura clásica, ¿verdad?, de cistocele, uretrocele, prolapso uterino o de cúpula, rectocele, enterocele, y
se refiere a ellos para definir el órgano que se encuentra prolapsado en cada caso que estemos evaluando. Divide el prolapso en 4 grados y toma como punto de diferencia el himen, ¿verdad? El grado 1 es el compartimiento prolapsado, está a mitad de camino hacia el himen, ¿verdad? Por encima de él. El grado 2, el compartimiento prolapsado está a la altura del himen, ¿verdad? El grado 3, el compartimiento prolapsado sobrepasa el nivel del himen, y el grado 4 ya es el prolapso total del compartimiento. Vamos a hacer un poquito de énfasis en la clasificación y en los grados de la clasificación de Baden y Walker, porque más adelante la vamos a comparar con el POPQ, ¿verdad? Para poder quedarnos ya de ahora en adelante nada más hablando de la terminología POPQ y dejar un poquito de lado la clasificación de Baden y Walker. Entonces aquí en la imagen tenemos que mencionábamos que el grado 1 es un descenso hasta la mitad de la longitud de la vagina. El grado 2 es el descenso o la parte más declive, ya sea del órgano que esté más declive hasta el nivel del himen. El grado 3 más allá del nivel del himen, ¿verdad? Y el grado 4 ya es el prolapso total del órgano en cuestión, ¿verdad? Dependiendo de si el defecto es anterior, apical o posterior. Entonces, para poder pasar a la clasificación POPQ, ¿verdad? Traigo acá esta imagen, ¿verdad? Que habla de los niveles de Delancey, para poder reconocer qué tipo de estructuras son las que están afectadas en cada uno de los compartimentos, ya sea el compartimento apical, el compartimento anterior o posterior, o incluso para poder saber si el defecto es tan bajo y que nos vaya a comprometer la porción inferior de la uretra o incluso el recto y el ano, ¿verdad? Entonces, el nivel 1, estamos hablando de que las estructuras encargadas del soporte de nivel 1 son el complejo de los ligamentos uterosacros y cardinales, ¿verdad? Que le dan soporte al cervix y al fondo de la vagina, ¿verdad? El nivel 2, que comprende el arco tendinoso de la fascia pélvica, tanto anterior como posterior, ¿verdad? Ya sea el arco tendinoso vésico-vaginal o el arco tendinoso recto-vaginal. Esos comprenden el soporte de las estructuras de nivel 2. Y ya para el nivel 3 estamos hablando de los músculos perineales transversos superficiales, el perineal transverso profundo, ¿verdad? El esfínter anal, el cuerpo perineal, ¿verdad? Estructuras que son las que nos van a dar el sostén a ese nivel. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque dependiendo del nivel que tengamos afectado, así va a ser el órgano prolapsado y la técnica quirúrgica a emplear, si es que amerita tratamiento quirúrgico para poder corregir el defecto, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar a hablar de la clasificación de POPQ, ¿verdad? Que se dice que está constituido por un conjunto ordenado de valores que permiten una descripción precisa del soporte pélvico sin necesidad de establecer un grado de severidad, ¿verdad? Facilita la evaluación de la estabilidad o progresión del prolapso y está estandarizado y aprobado por diferentes asociaciones internacionales. El POPQ se basa en la medición de las distancias comprendidas entre 6 puntos situados en la vagina, ¿verdad? 3 anteriores y 3 posteriores, y un punto de referencia que es el límite, ¿verdad? Se expresa en centímetros y van precedidas de un signo menos o de un signo más, dependiendo de si la estructura está proximal o por encima del himen o por debajo o distal al himen, ¿verdad? Cuando la posición de estos puntos coincide con el plano del himen, se dice que se le da un valor, un puntaje de 0. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí los 9 puntos a evaluar en el POPQ, ¿verdad? Los 3, el punto AA, el punto BA y el punto C, ¿verdad? Están desglosados así. Primero, qué estructura es la que está dañada, el síntoma que principalmente va a presentar la paciente
dependiendo de qué punto es el que esté afectado, cómo se va a manifestar clínicamente, ¿verdad? O anatómicamente, y el nivel de Delancey que esté afectado, y entonces el que hay que ir a corregir para poder tratar este defecto, ¿verdad? El punto BA, también la fascia vesicovaginal, el síntoma va a ser una sensación de bulto, generalmente es un cistocele y el nivel afectado es el 2. El punto C, vea que la afectación a nivel de ligamentos uterosacros y cardinales, hay una sensación de bulto descrita por la paciente, generalmente es un histerocele en el caso de que la paciente todavía presente útero o no haya sido histerectomizada y el nivel de Delancey afectado. ¿Verdad? De ahí el hiato genital o el hiato urogenital, ¿verdad? Que la membrana perineal y el cuerpo perineal son las estructuras afectadas, ¿verdad? Generalmente se presenta como un síntoma de disfunción sexual y es el nivel 3 de Delancey el afectado. De ahí está el cuerpo perineal o perineal body, ¿verdad? Donde el núcleo tendinoso del perineo es el afectado, pero generalmente va a haber una disfunción sexual y puede haber un desgarro perineal crónico, ya sea por un parto vaginal que dañó o incluso son pacientes que, por ejemplo, se pueden presentar con algún tipo de dehiscencia de la episiotomía que se erró por segunda intención y que la paciente no se ha molestado por consultar por ese problema, ¿verdad? Al menos en mi práctica quizás es de las cosas más frecuentes que yo al menos veo, ¿verdad? Y que el nivel 3 de Delancey es el que va a estar afectado. Luego el tercer punto de la cuadrícula a nivel de la línea media es la longitud vaginal total, ¿verdad? Que más adelante vamos a describir cómo es que se mide, ¿verdad? Luego la pared posterior, ¿verdad? Que es la fascia recto-vaginal, que es una sensación de recto ocupado, ¿verdad? Se va a presentar como un rectocele y es el nivel 2 de Delancey el afectado, ¿verdad? La fascia recto-vaginal también en el punto BP, también se puede presentar como un rectocele, ¿verdad? Y a nivel del punto D, que representa el fondo de saco, ¿verdad? De la vagina, los ligamentos uterosacros generalmente son los que van a estar afectados, presentándose como un enterocele y el nivel afectado es el nivel 1 de Delancey. Entonces, para poder hablar de estadios en el POPQ, ¿verdad? Se representan como estadio 0, 1, 2, 3 o 4. El 0 es cuando no hay ningún tipo o grado de prolapso. El estadio 1 se dice que la parte más distal del prolapso no alcanza el himen, ¿verdad? El estadio 2, y en este voy a hacer énfasis porque es el que tenemos que remarcar para poder entender y clasificar el resto de estadios en el POPQ. Si se fijan en el POPQ, a diferencia del de la clasificación de Baden y Walker, el estadio 2 se refiere a que la porción más distal del prolapso está entre 1 centímetro por encima del himen y 1 centímetro por debajo del mismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en una paciente que tenga un histerocele y que el cervix nada más protruya o salga del himen por 1 centímetro, nosotros la vamos a catalogar según POPQ en el estadio 2, mientras que Baden y Walker, ese mismo prolapso, al estar por 1 centímetro por fuera del himen, lo estaría catalogando como un estadio 3, ¿verdad? Y entonces vamos a decir que eh, todos los prolapsos o los defectos que estén a -1 o +1 del himen son estadio 2 en el POPQ, ¿verdad? El estadio 3 se dice que la porción más distal del prolapso está a más de 1 centímetro por debajo del himen, pero no es mayor que 2 centímetros menos de la longitud vaginal total. Ya voy a aclarar esto por si genera confusión para que quede claro cómo vamos a hacer para darle cada estadio a los prolapsos en el POPQ. Y el estadio 4 se corresponde con la inversión completa de la longitud vaginal total,
¿verdad? Y la porción más distal del prolapso protruye al menos la longitud vaginal total menos 2. Entonces, a la hora de evaluar los puntos, ¿verdad? Se dice que el punto AA es un punto que se encuentra a menos 3 centímetros, ¿verdad? Del himen, ¿verdad? Es un punto que se sitúa a menos 3. Y el punto BA es un punto arbitrario del resto de la longitud de la vagina. Yo he leído en ciertas literaturas que algunos mencionan que el punto BA se encuentra a menos 3 centímetros del punto AA. Eso podría entenderse como que el punto BA está a menos 6 centímetros del margen del himen, ¿verdad? Para efectos de cuantificar. El punto C, que es el labio anterior del cérvix, ¿verdad? Que generalmente está a 8 centímetros, a menos 8 centímetros. El punto D, que es el fondo de saco, que si se fijan coincide con lo de la longitud vaginal total. Entonces, muchos preguntan a veces, mire doctor, pero ¿y entonces por qué es que da distintas mediciones la longitud vaginal total del punto D? Si al final es la misma distancia. Bueno, porque es que la longitud vaginal total, ya vamos a ver más adelante, se mide con la paciente en reposo, mientras que el punto D se mide, ¿verdad? Posterior a maniobra de Valsalva o al solicitarle a la paciente que realice un pujo, y entonces hasta el punto a donde desciende el punto D es que más bien dicho, hasta el punto donde desciende el fondo de la vagina es que nosotros vamos a localizar el punto D, ¿verdad? Eh, Antes de pasar a la pared posterior, ¿verdad? Vamos a hablar del hiato genital y del cuerpo perineal, puesto que junto con la longitud vaginal total son las 3 medidas que se hacen con la paciente en reposo, ¿verdad? Todas las demás medidas vamos a hacerlas bajo maniobra de Valsalva o solicitándole a la paciente que puje, ¿verdad? Y entonces el punto AP se dice que es un punto que está a menos 3 centímetros del himen en la pared posterior, y el punto BP, un punto arbitrario en lo que resta de la longitud de la pared posterior. Como les decía anteriormente, hay literatura que menciona que el punto BP está justo a menos 3 centímetros del punto AP, y entonces en consecuencia el punto BP estaría a menos 6 centímetros del himen, ¿verdad? Más adelante o al final de la conferencia, con gusto puedo aclarar si todavía existen dudas con respecto a eso. ¿Hay? Entonces, ¿lo dejamos? Pues si quiere para aclarar el punto, porque el problema es que a veces esto de la clasificación POPQ es bastante confuso, ¿verdad? Hay que leerlo unas cuantas veces para poder terminar. Entonces, si quiere, abordamos si tienen dudas con respecto a lo de POPQ o algún otro tipo de lo que hayamos hablado anteriormente. La primera pregunta dice cómo se relaciona, cómo influye la diabetes como causa de prolapso. Vaya, sabemos que la diabetes, que es una enfermedad crónica, si es una diabetes mal controlada, nosotros sabemos que los pacientes diabéticos tienen cierto grado de neuropatía, ¿verdad? Entonces, esta neuropatía podría afectar la contractilidad de ciertos músculos a nivel del piso pélvico, o incluso sabemos que también hay cierta angiopatía en el paciente diabético que va a condicionar riego sanguíneo, van a ser tejidos isquémicos, ¿verdad? Tejidos debilitados por mala irrigación, y entonces eso podría condicionar que el soporte del piso pélvico, ya sea de los músculos, de las fascias, del tejido conjuntivo, se vea comprometido, y eso con el tiempo predisponer al aparecimiento de algún grado de prolapso, ¿verdad? ¿La otra? Bien. Creo que tampoco se relaciona con esta parte, pero dice sí, recomienda algún ejercicio para evitar la incontinencia.
Vaya, hay algunos ejercicios, los más famosos son los ejercicios de Kegel, ¿verdad? Que ayudan en pacientes, sobre todo, no es que vamos a empezar a hacer los ejercicios de Kegel cuando la paciente ya tenga un grado avanzado de prolapso o un grado avanzado de incontinencia, ¿verdad? Se puede dejar ejercicios pélvicos a toda paciente que nosotros, como ya mencionamos anteriormente, reúna ciertos criterios que sabemos que con el transcurso del tiempo va a hacer que desarrolle algún tipo de descenso de los órganos pélvicos, ¿verdad? Generalmente, la mayoría de ginecólogos le mencionan a sus pacientes que pueden hacer un tipo de ejercicio que es como que si estuvieran orinando y cortan el chorro de orina a mitad de la micción, y generalmente eso lo que hace es una contracción de todos los músculos del piso pélvico, ¿verdad? Sí se podrían estar recomendando ejercicios de Kegel para poder fortalecer los músculos del piso pélvico, ¿verdad? Pero tenemos que enfocar también el hecho de que es multifactorial, ¿verdad? Lo que al final contradice, pero sí es una opción que le podemos brindar a nuestros pacientes el que hagan o puedan hacer ejercicios de Kegel. Otra, creo que habían tres. Ok. Entonces, estamos claros, quiero creer yo, con lo que es la clasificación POCQ, los puntos, ¿verdad? Y la cuadrícula que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que son la cuadrícula de 9 puntos a evaluar, ¿verdad? En el POCQ. Entonces tenemos aquí unas imágenes, ¿verdad? De cómo evaluar los puntos, ¿verdad? La medida del hiato urogenital, ¿sí? Que generalmente es de 4 centímetros. La medida del hiato urogenital va desde el punto medio de la uretra, ¿verdad? O del orificio uretral hasta el vértice de la vagina. El cuerpo perineal, que generalmente mide 3 centímetros, va desde el vértice de la vagina hasta el punto medio del orificio anal. Vea, la longitud vaginal total, que ya mencionamos que es en reposo, ¿vea? Se realiza la medición de la pared, de la longitud total de la pared posterior, ¿vea? Generalmente anda entre 9 y 12 centímetros. Luego los puntos AA y BA, ¿vea? Si se fijan, acá el examinador tiene desarticulado un espéculo de Graves, ¿verdad? Para poder aperturar el introito vaginal y así poder evaluar la pared anterior, ¿verdad? Luego el punto C, ¿verdad? Que es del labio anterior del cervix, y por último la pared posterior, ¿verdad? Con el espéculo siempre desarticulado y midiendo el punto AP y BP. Entonces, traía aquí un ejemplo, ¿verdad? De una cuadrícula de POPQ en un defecto de pared anterior, ¿verdad? Si se fijan, aquí hay un prolapso del punto BA que estaríamos representando un cistocele. Si nosotros nos vamos a la medición del punto BA, dice que está a más 6 centímetros y entonces podríamos decir que este es un prolapso grado 3 del punto BA, que equivaldría a un cistocele grado 3, ¿verdad? A una imagen de un probable cistocele grado 3. Y en la otra cuadrícula, si se fijan, tenemos un defecto de la pared vaginal posterior, ¿sí? Donde el punto BP me lo sitúan a más 5 centímetros de el himen. Entonces, como habíamos dicho que el estadio 2 solo comprende el descenso hasta menos 1 centímetro o más 1 centímetro del himen, todo lo que esté a más 1 centímetro del himen generalmente va a ser un rectocele estadio 3. Doctor, ¿y por qué no 4? Bueno, porque para que sea 4, habíamos dicho que tendría que ser la longitud vaginal total menos 2.
Y si la longitud vaginal total, en este caso, es 8, al restarle 2 daría 6, y entonces para que sea 4 tendría que medir el BP más de 6 centímetros. ¿Vea? Entonces, pasando al tratamiento, ¿vea? Sabemos que el tratamiento del prolapso de órganos pélvicos va a tener un componente de un tratamiento quirúrgico y no quirúrgico. En este caso, el tratamiento no quirúrgico o médico también se le llama expectante, casi que se va a basar en el hecho de el uso de dispositivos como pesarios, ¿verdad? Ya sea pesarios solo para corrección del prolapso o incluso algún tipo de pesario como estos que tienen aquí soporte uretral, si la paciente, aparte del prolapso del órgano, también presenta incontinencia urinaria. ¿Ah? Y también está recomendado por algunos autores, ¿verdad?, el uso de tratamiento estrogénico, ya sea sistémico, ¿verdad?, o local, ¿verdad?, con algún tipo de terapia estrogénica local o incluso sistémico. Hay estudios que mencionan que el raloxifeno, ¿verdad?, que generalmente es un medicamento utilizado igual que el tamoxifeno en pacientes con cáncer de mama, pero está más relacionado con la prevención de osteoporosis, de fracturas en las posmenopáusicas, ¿verdad? Pero hay algunos estudios que describen que el uso de raloxifeno podría otorgar cierta mejoría o al menos detener la progresión del prolapso de algunos pacientes, ¿verdad? Y los estrógenos locales también son recomendados, que dice que engruesan el epitelio vaginal, mejoran el flujo sanguíneo a nivel de las paredes de la vagina, y entonces eso podría eh, mejorar ya sea el grado o al menos contener la progresión del prolapso en estas mujeres. ¿En qué mujeres vamos a optar por este tratamiento? Bueno, en pacientes que hay que tomar en cuenta que tenemos que pedirle a la paciente que acepte o no el tratamiento quirúrgico cuando éste esté indicado. Hay pacientes que rehuyen al tratamiento quirúrgico, o hay pacientes que no son candidatas a tratamiento quirúrgico por múltiples comorbilidades, ¿verdad? Y entonces nos vemos en la complicación de que no son candidatas a tratamiento quirúrgico, pero entonces sería bueno de ofrecerles este tratamiento expectante, ya sea con pesarios o terapia de estrogénica a nivel local o sistémico. ¿Verdad? Entonces, pasando al tratamiento quirúrgico, ¿verdad?, vamos a tener que determinar dónde es que está nuestro defecto, ¿verdad?, ya sea un defecto apical, un defecto de pared anterior o un defecto de pared posterior, ¿verdad? Para los problemas de defectos apicales, ¿verdad?, que conocemos nosotros, hoy en día se está hablando de histeropexia, ¿verdad? Ya no es una indicación sine qua non el hecho de tener un prolapso uterino y que la indicación sea histerectomía vaginal, ¿verdad? Hay ciertos estudios que están poniendo la histeropexia como un tratamiento de elección en pacientes que tienen prolapso de órganos pélvicos. Lo otro es que hay pacientes que menciona la literatura que no consienten o no dan autorización para que se les realice una histerectomía, ¿verdad? No quieren quedarse sin matriz, y entonces estaría recomendada la histeropexia, ¿verdad?, que es el levantamiento del útero. Hay diferentes técnicas, ya sea abierta o laparoscópicas, ¿verdad? Después está la más tradicional histerectomía vaginal, ¿verdad?, con la colposuspensión, ya sea por culdoplastía de McColl o por plastía de ligamentos uterosacros, ¿verdad? La colpopexia, que va a ser en pacientes que ya estén histerectomizadas y que tienen una recidiva del prolapso de la cúpula, ¿verdad? La colpectomía,
en aquellas pacientes que por X o Y razón no se dispone de los materiales o el instrumental como para hacer una colposuspensión sacra o una colposuspensión de ligamento sacroespinoso, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Podríamos optar por estos dos tipos de corrección, ¿verdad? La colpectomía, cerrar el saco herniario del peritoneo y sellar la vagina o retirar el excedente vaginal y dejar sellada el introito. ¿Ah? De ahí cuando generalmente el defecto es anterior, ¿verdad? Hablamos de cistopexia, ¿verdad? O si el defecto es a nivel de la uretra o hay un descenso del cuello de la vejiga, lo indicado es el sling vaginal, ya sea un sling transobturatriz o un retropúbico. De ahí va a depender de las capacidades técnicas del cirujano y del material quirúrgico que tenga. Generalmente aquí toca hacer un sling artesanal, ¿verdad? No, no tenemos esos que ya vienen prediseñados, que incluso traen las agujas de Pereira y todas las cosas para poder hacer esos tipos de sling. Y cuando el defecto es posterior, ¿verdad? El reparo de la pared posterior de la vagina, una culdoplastía o la perineoplastía, dependiendo a qué nivel esté el defecto. ¿Ah? ¿Qué más? Bueno, doctor, ¿y en qué momento puede pasar que el grado de prolapso no tenga un criterio quirúrgico, pero la paciente presenta incontinencia urinaria de esfuerzo? Bueno, en este caso, ¿verdad? Es la incontinencia urinaria de esfuerzo la que hace quirúrgico el problema. ¿En qué casos? Bueno, cuando los síntomas son claros de incontinencia urinaria, ¿verdad? Que la paciente reporta, ¿verdad? Que hay escape de orina, ya sea de esfuerzo o mixta, pero siempre, como les mencionaba antes, tiene que ser con predominio de una incontinencia urinaria de esfuerzo. Lo otro es que el volumen de orina residual sea menor a 150 ml, es decir, que eh, se escapa más orina de lo que realmente debería escaparse en postmiccional, y por eso es que a la hora de ir a orinar, la paciente, aparte de vaciar la vejiga normalmente, como hay una incontinencia, la orina se escapa incluso lo residual y el volumen tiende a ser menor de 150 ml. Cuando hay una hipermovilidad de la uretra, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba anteriormente, con la prueba del hisopo, ¿verdad? El ángulo, si el ángulo de la elevación del hisopo es mayor de 30 grados, también decimos que hay una uretra hipermóvil y estas pacientes serían candidatas, por ejemplo, a un cabestrillo o un sling suburetral, ¿verdad? Cuando la prueba de Valsalva esté positiva, es decir, que durante la inspección puede que no veamos algún tipo de prolapso o sea un prolapso grado 1, por ejemplo, o grado 2, pero que haya un escape de orina a la maniobra de Valsalva, ¿verdad? Es lo mismo que no hay un prolapso de grado 2, pero que a la maniobra de Valsalva sí lo haya, y entonces que no haya una cirugía previa para incontinencia urinaria de esfuerzo también hace quirúrgico el manejo de esa incontinencia, y que la incontinencia no esté explicada por el antecedente de una cirugía radical oncológica o incluso radioterapia por algún tipo de cáncer ginecológico, ¿verdad? Y que hayamos descartado que haya una enfermedad neurológica en nuestros pacientes que condicionen la incontinencia, o que la incontinencia sea más de tipo urgencia que de esfuerzo, ¿verdad? Aquí en estas pacientes, cuando la incontinencia es de tipo de urgencia, hay que descartar otro tipo de problemas, ¿verdad? Problemas infecciosos. Hablábamos hace poco de las pacientes diabéticas que pueden tener cierta neuropatía y entonces tener asociada una incontinencia más de urgencia que de esfuerzo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que generalmente tratamos. Creo que esta era la última diapositiva, ya no me pasó. Sí, es la última, ¿eh? Poder hacer en el chat.
O si no, también a partir de este momento todos los participantes pueden activar sus micrófonos por si alguien tiene una pregunta o algún comentario. Tenemos 58 participantes. Ah, bueno, se les agradece a todos. Yolanda Laínez dice muchas gracias. Ana Gloria, gracias. Yolanda, gracias. Gracias a ustedes, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, con gusto la solventamos. Si no, créanme que si a la primera les quedó claro, les costó menos que a mí. Tenemos una, dice, ¿podría por favor abordar más sobre la histeropexia? La histeropexia, vaya. La histeropexia es la suspensión, por decir así, o la elevación del útero, ¿verdad? Para corregir el prolapso, en este caso, del descenso del útero. Generalmente hay varias vías de abordaje y hay unas que ocupan materiales sintéticos como mallas, ¿verdad? Que la más utilizada ahorita, al menos en el Nacional de la Mujer, se han hecho como 2 o 3 cirugías de estas, es que se coloca una banda de malla de polipropileno entre el espacio vésico uterino, se fija al útero y esa malla se saca de la cavidad abdominal a través de la aponeurosis sin tensión. Entonces esto le da una suspensión, ¿verdad? Al útero sin necesidad de hacer una histerectomía. Entonces está un poquito, por decir así, recién descrito el procedimiento. ¿Verdad? Hay otros tipos de histeropexia que se hacían antes, sobre todo cuando hay pacientes que quieren conservar fertilidad. Este, si bien es cierto, son pocas las pacientes que pueden tener un prolapso de órganos pélvicos a edades tempranas y por tanto todavía estar en edad reproductiva y tener paridad insatisfecha. Por ejemplo, anteriormente cuando yo era residente se mencionaba la aplicatura de los ligamentos redondos, a la cara posterior del útero. Entonces son varias técnicas que tienen la intención de evitar la histerectomía y hacer una suspensión del útero, ya sea fijando los ligamentos de sostén del útero o utilizando prótesis como mallas para poder realizarlo. ¿Verdad? No sé si eso responde la inquietud. Tenemos otra, dice, ¿en qué nivel de atención se evalúa el tratamiento de pesario o con medicamentos? ¿Y dónde se consigue dicho dispositivo? Vaya, el nivel de atención en el que se puede evaluar el tratamiento con el pesario puede ser a cualquier nivel, a mi manera de verlo. Es decir, eh, un ginecólogo de primer nivel perfectamente puede identificar pacientes que por X o Y razón no sean candidatas a tratamiento quirúrgico o no deseen el tratamiento quirúrgico y determinar que entonces la paciente es candidata a pesario, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? La disponibilidad, no sé, en el primer nivel mm, la desconozco, al menos en el tercer nivel, que yo sepa, no tenemos, y entonces, a menos que la paciente esté en capacidad de poder conseguir su dispositivo, se podría recomendar, ¿verdad? Pero el nivel de atención se puede hacer en cualquier nivel de atención, el poder determinar que si no vamos a dar tratamiento quirúrgico por X o Y razón, estamos ante la necesidad de entonces enfocarnos en un tratamiento médico y con pesario, ¿verdad? Eso se puede hacer a cualquier nivel. Al menos me dirán, doctor, pero es que cuando nos referimos a primer nivel, nos referimos a todos aquellos médicos generales que de algún momento damos algún tipo de consulta ginecológica, ya sea toma de citología o esto. Bueno, no está fuera del alcance, creo yo, de un médico general el poder en una paciente posmenopáusica con cierto grado de prolapso, el poder tener en mente que son pacientes que se benefician de terapia estrogénica local, ¿verdad? Entonces se podría hacer a cualquier nivel. Gracias.
Tenemos otra, dice, una pregunta. ¿El prolapso grado 4 debe realizarse cirugía de emergencia o no? ¿Debe la paciente ingresarse o se valora seguimiento en consulta externa? No, vaya, generalmente el prolapso de órganos pélvicos no representa una emergencia y menos una emergencia quirúrgica. Muchas veces sucede que, bueno, en mi experiencia, la mayoría de pacientes que llegan a una emergencia por un prolapso, lo que las alerta o las pone como creyendo que es una emergencia la que tienen es verse el tamaño de la masa protuyendo por la vagina, ¿verdad? Pero son pacientes que calmándolas, explicándoles, incluso yo ahí en la emergencia del hospital he podido demostrarle a su familiar y a la propia paciente que el prolapso es reducible y que entonces no significa ningún tipo de riesgo para la vida, ¿verdad? Que podamos tratar como una emergencia. Ahora bien, por ser pacientes en edad avanzada, acuérdese que también el evento quirúrgico tiene unos riesgos, entonces tenemos que mandar evaluaciones prequirúrgicas, muchas de ellas necesitan cardiólogo, neumólogo, ¿verdad? Y entonces se hace todas las evaluaciones prequirúrgicas en consulta externa y después se programa para una cirugía electiva de corrección del prolapso que tengan, ¿verdad? Gracias. Dice, hay una paciente con 2 mallas colocadas y aparte fuga de gases que en cirugía no se pudo resolver porque el músculo no lo permitió. ¿Qué otra opción podría existir? Por favor, si nos orienta. Por dónde es que está? ¿Puedo leer eso? O me repite la pregunta, porque dice dos mallas. Y aparte de gases que en cirugía no se pudo resolver porque el músculo no lo permitió. Vaya, quiero creer, se me viene a la mente que es una paciente probablemente con un desgarro, ¿verdad? Un desgarro perineal posparto, ¿verdad? Un desgarro grado 4, o un desgarro con una evolución crónica en que no se reparó bien inicialmente y que hubo necesidad de poner malla para poder establecer un espacio entre la pared vaginal y el recto. Claro, con la avulsión crónica del músculo, habría que ver qué tan dañado está ese músculo, ¿verdad? Como para poder hacer una reconstrucción del esfínter y poder entonces darle una corrección. Habría que valorar, generalmente se puede hacer un reimplante de músculo, ¿verdad? Del perineal profundo, tirar un haz que envuelva el perineo y entonces poderle dar cierto grado de continencia a la paciente. Pero son casos que generalmente el daño es severo y entonces los tejidos que tenemos como para reconstrucción son pocos o están muy dañados y entonces el resultado de la cirugía es pobre. Gracias. También preguntan algunos criterios de referencia que deben tener en cuenta en el primer nivel de atención para derivar oportunamente. Bueno, criterios de referencia. Primero, clasificar el prolapso, ¿verdad? Si ustedes pusieron atención, ¿en qué momento va a ser quirúrgico el problema? Siempre y cuando hay incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Verdad? Si la paciente tiene incontinencia urinaria de esfuerzo, aunque no le vean mayor grado de prolapso, esa paciente es referencia porque hay que darle manejo generalmente quirúrgico a la incontinencia. Y el otro criterio es aplicar el POP-Q, o sea, el POP-Q no es una clasificación exclusiva del ginecólogo, ¿sí? Ustedes perfectamente pueden aplicar el POP-Q, clasificar el grado de prolapso y si el grado de prolapso es menor es 2 o es 1, generalmente el tratamiento no es quirúrgico, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento van a hacer?
Hola, hola. No sé si Linet Rivera quiere participar. Vamos. Continúe. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué momento va a ser de referirla? Bueno, si el prolapso es un prolapso grado 2 más incontinencia o si el prolapso es un prolapso grado 3, 4, independientemente de tenga o no tenga incontinencia. Generalmente los prolapsos mayores, grado 3 o grado 4, generan no incontinencia, sino que retención urinaria, porque la uretra está doblada hacia atrás, por decir así, y entonces eso obstruye la salida de la orina. Entonces, cuando el prolapso es muy severo, llámese 3, 4, generalmente las pacientes lo que presentan es retención urinaria y no incontinencia. ¿Verdad? Gracias. Tenemos otra pregunta. Dice si hay ejercicios recomendables cuando hay incontinencia para evitar llegar al prolapso. Vaya, ejercicios recomendables mencioné los de Kegel. Ahora bien, no es que el ejercicio, primero el ejercicio de Kegel está recomendado no para evitar prolapso, sino que para mejorar el síntoma de incontinencia. Sí, pero no, si una paciente tiene demasiados factores de riesgo, tantos como para presentar prolapso, es muy poco probable que los ejercicios de Kegel vayan a impedir que a largo plazo este, se presente el problema, ¿verdad? De prolapso. Les pongo un ejemplo de una paciente a la que yo le he recomendado que haga ejercicios de Kegel porque tiene cierto grado de incontinencia. Me dice, mire doctor, sí, me ha mejorado. Sí, pero sigue pesando lo mismo. ¿Sí? ¿Ve? Entonces, por un lado sí está haciendo los ejercicios, pero por otro lado no está corrigiendo el problema de sobrepeso. Entonces, a la larga, por muchos muy ejercicios de que es el que haga, el sobrepeso es un factor más predominante para el desarrollo de prolapso que el hecho de hacer ejercicios preventivos de Kegel. ¿De acuerdo? Gracias. Y finalmente dice para una señora de 85 años con incontinencia, ¿qué recomendaría? Vaya, si la incontinencia es importante, según leo aquí, dice, se le sale un poquito de pipí, ¿verdad? Y quiere decir que es una incontinencia leve, ¿verdad? Habría que ver, les iba a hacer una acotación durante daba la charla y es que hay que tener mucho cuidado. Muchas veces puede haber una fístula pequeñísima, pequeñísima, pequeñísima que permita poquita cantidad de salida de orina. Y no hay que confundir eso con incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, si la señora tiene 85 años, tiene múltiples comórbidos, ¿verdad? Tiene les planteo un caso que vimos nosotros en el hospital, una abuelita de una colega mía, ¿verdad? Con antecedentes de una ACV, con hemiparesia del cuerpo izquierdo, antecedentes de infarto, hipotiroidea, diabética, hipertensa, imposible meterla a quirófano. Y entonces tenía un prolapso grado 4, pero nadie se lo podía corregir porque nadie le daba el pase para pasar a sala. ¿Con qué lo corregimos? Con una colpocleisis, con anestesia local en el consultorio de procedimientos de la emergencia. ¿Verdad? Según sé, todavía anda ahí en la señora, 92 años, sin problemas de prolapso, sin problemas de incontinencia y se corrigió con una colpocleisis, ¿verdad? Que es el sellado de las paredes de la vagina, que entonces impide el hecho de que el útero descienda a través de ellas, con anestesia local. Eh, Esas son todas las preguntas. No sé si algún participante quisiera abrir su micrófono. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario antes de finalizar la No sé si la última pregunta quedaba claro, es decir, hay que valorar también el riesgo quirúrgico versus el síntoma, ¿verdad? Porque si me pone ahí que se le escapa un poquito de pipí, bueno, el riesgo-beneficio, someter a un procedimiento quirúrgico a una mujer de 85 años versus un, se le sale un poquito de pipí, hay que valorar eso, ¿verdad?
Creo que no hay más preguntas. Dice excelente información. Gracias por retroalimentar sobre los temas. Bueno, gracias a ustedes y cualquier cosa ante la duda de un posible prolapso, de una clasificación de prolapso, si lo que se necesita es referir a la paciente para una interconsulta con ginecología, bueno, es de hacerla, ¿verdad? Se envía al hospital, la evalúa el ginecólogo y si en algún momento la paciente eh, no tiene prolapso o el grado de prolapso no amerita manejo quirúrgico, bueno, se retorna y hasta ahí queda. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias, doctor, y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.